Hoy traemos un tema también especial por los niños y el tema para los que anotan se titula Dios y su interés por los niños. Porque celebramos a los niños. Jesús reprendió a los discípulos que querían impedir que los niños se acercaran a Él. Y hoy traemos un tema y traigo unas citas bíblicas un tanto difíciles de entender, pero quiero pedirle que por favor me ponga mucha atención. El tema se titula Dios y su interés por los niños. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 1. Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 1. Y vamos a estar dando lectura hasta el verso 7. Deuteronomio 6. Y vamos a estar dando lectura del verso 1 al verso 7. Cuando usted lo tenga ahí, me lo indica con un amén, por favor. Y leemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y mire lo que dice ahí a continuación: tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y aquí pudiéramos decir, oye pues, oh casa de oración Nogales, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ponga atención a partir del verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, escuche, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás, dice, como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Leí 2 versículos más todavía. Dios tiene cuidado por los niños. Vamos a explicar este tema tan impresionante, hermanos, pero antes yo quiero que me ayude a orar, porque hay unas citas bíblicas ahorita un tanto difíciles y espero que Dios nos dé la guía de su Espíritu Santo para entenderlas. ¿Quiere orar por mí y por usted? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, nos encomendamos. Te damos muchas gracias por los niños que han participado en este momento. Pero hoy, Señor, traemos un tema recordando cuán grande es tu amor por ellos, cuán grande es tu interés por los niños, Señor. Y tú los amas y tú los cuidas, Señor. Muchas gracias por este tema. Y te ruego la asistencia de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para poner por obra. Y para cada uno de los que aquí estamos, Señor, entendamos el mensaje que tú nos traes en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dios se interesa en que nuestros hijos sean instruidos en sus estatutos, así dice. Pero ¿quién nos va a instruir? Diga nosotros, y apúntese así, no apunte conmigo, apunte con usted. Nosotros, y conmigo, pues obviamente como su pastor, con lo que me corresponde. Dios tiene un gran interés por los niños. Él ama a los niños, Él cuida a los niños. Pero debemos de entender que cada día la maldad en la generación en la que nosotros estamos viviendo va en aumento. La maldad cada día, y póngame atención en esto, cada día se observan más niños y de más cortas edades involucrados en crímenes. Cada día se observan niños en cortas edades involucrados en drogas. Nosotros hablábamos con una familia hace poquito y su niño tiene alrededor de 10 años, 9, 10 años, y ya le pone duro a la marihuana. Y la señora nos decía, no sé qué hacer, le digo, se pone histérico, no tengo apoyo, ¿a quién recurro? No sé qué hacer. Y nosotros le explicábamos, tienes que
abrazarte de Dios, pero tienes que conocer los estatutos de Dios para poder instruir. Cada día vemos a niños de más corta edad involucrados en pornografía. Niños que están siendo arrastrados por la maldad de este mundo. Muchos de estos niños están dañados o abusados aún por sus propios padres o familiares. Muchos de estos niños desarrollan una vida lejos de Dios. Los niños van creciendo en una vida lejos de Dios y con un final nada favorable y apuntando hacia una eternidad en sufrimiento eterno también. Los niños son blanco del enemigo. El enemigo tiene esa intención. Nosotros tenemos que instruirlos en los estatutos y decretos de Dios. Pero si usted no conoce los estatutos y decretos de Dios, nada más nos queda algo de conciencia, y por conciencia instruimos a veces a nuestros hijos bajo nuestro propio entendimiento, pero no conocemos qué es lo que Dios dice. Y Dios ama a los niños. Los niños que están creciendo en un tipo de vida así, no es muy prometedor la prolongación de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que mueran a corta edad por la droga, por el crimen, por los vicios, y el mundo los está arrastrando a los niños. Nuestros niños están viviendo en una generación cada vez más depravada, cada vez más degradada. Y eso usted lo va a analizar. Todos los que ya somos adultos, póngame atención en esto. Todos los que ya somos adultos, recuerden su niñez de ustedes. Yo recuerdo mi niñez. Y vamos a hacer unas comparaciones en este momento. La niñez, nuestra infancia, con la infancia de nuestros hijos. En algunas cosas como las siguientes. ¿Qué tipo de letra tenían las canciones de tu época? Siempre ha existido la maldad. Siempre. Pero las canciones de nuestra época, cuando se ponían en la radio y decían una palabra ahí un poco agresiva o mal hablada o indecorosa, había un sonidito que se les ponía pip en el radio o en la televisión. Compare eso que usted escuchó cuando usted era niño con lo que hoy se escucha en las radios. Ya no se les pone esas cosas a las canciones en la radio. Ya no se les pone esa censura a los programas de televisión. Ya las canciones que se escuchan en radio libremente ya se hablan de una manera deliberada. Nuestros niños están creciendo en una época, en una generación donde ellos lo están observando como normal, eso que se está viviendo, como normal. Ellos empiezan a desarrollar entonces el hábito, la manera de hablar, la manera de conducirse. Pues ¿por qué? Porque hasta en la tele sale, hasta en la radio sale. Añádale lo que escuchan en casa, añádale lo que pasa en las escuelas. Está bien tremendo la generación como estamos viviendo nosotros y lo que están viviendo nuestros niños. ¿Qué tipo de vocabulario tenían las películas en la infancia? Tú que eres adulto, ¿qué tipo de vocabulario tenían las películas en aquel tiempo? Y cuando había algo que era medio agresivo, pues le ponían ciertos o hacían un corte. Ya no, siempre ha existido la maldad, siempre ha habido esas películas, pero hoy en estos tiempos están más destapados todavía. Y nuestros niños están creciendo en una generación así que va con una tendencia degradante. La maldad va en aumento, la sociedad se va degradando. Nuestros niños están creciendo en una época así. Sin la instrucción de Dios, ¿qué les ofrece el mundo a nuestros niños? ¿Qué les espera a nuestros niños si no hay instrucción de Dios? ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Es impresionante. Dios tiene interés por los niños. Los niños, escuche esto que le voy a explicar. Los niños le pertenecen a Dios entre tanto que no han desarrollado su naturaleza pecaminosa. Entre tanto que no han desarrollado su naturaleza pecaminosa, le pertenecen a Dios. ¿Cómo es eso? Sí, niños que ya difieren, ya pueden discernir entre el bien y el mal y lo hacen con alevosía y ventaja.
No puedo decir yo una edad como lo he dicho anteriormente. Yo no puedo decir una edad. ¿Por qué? Porque hay niños que a una edad, digamos, 12, 13, incluso hasta 14 años, todavía son niños sanos de corazón por la instrucción de los padres, por el ambiente en el que se desarrollan. Pero hay niños de 7, 8, 9 años de edad, 6 años, 5 años de edad, que se desarrollan en un ambiente de vida que, bárbaros, ya están bien tremendos. Entonces yo no puedo decidir a qué edad un niño deja de pertenecerle a Dios. Los niños son de Dios, pero entre tanto que no desarrollan su naturaleza pecaminosa, siguen siendo de Dios. En cuanto desarrollan la naturaleza pecaminosa y empiezan a vivir en ese tipo, de vida, ya los niños van probando y lo van haciendo con más libertad o libertinaje, y van haciéndolo de una manera deliberada. No se sabe, póngame atención en esto que le voy a explicar. No se sabe cuál es la edad más corta de la persona que está en el infierno. No se sabe. ¿Cuál es la edad más corta de la persona que está en el infierno? No podemos decir. Pero sin duda hay en el infierno personas. Yo no puedo decir, hay un niño, no puedo decir yo, pero no se sabe cuál es la edad de la persona, cuál es la edad más corta de la persona que esté en el infierno. Los niños son de Dios, así lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 19. Abra su Biblia ahí rapidito, en el versículo 14, Mateo 19, 14. En el verso 13 hay un título que ahí dice: Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. ¿Estamos ahí? Leemos el 13 también. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron: chamacos, quítense de aquí, que no ven que el maestro está ocupado. Y dice en el verso 14: pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis. Y mire qué aclaración tan grande y tan hermosa, qué declaración tan hermosa y tan prometedora. Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, ¿hasta qué edad? No se sabe. No se sabe hasta qué edad. Todo depende de la educación que usted le dé, lo que usted le permita. Los niños se van saliendo del orden, del estatuto de Dios. Todos traemos la naturaleza pecaminosa, todos, desde chiquititos. Es por eso que los mandamientos de Dios todos empiezan con no cometas adulterio, no tengas dioses ajenos, no desees la mujer de tu prójimo, no. Es algo muy similar con lo que nosotros desarrollamos en nuestros niños. Nuestros niños van creciendo y van empezando a desarrollar eso. Y de repente hay un bebé con otro bebé y agarra el biberón, uno de los bebés, y ¡tas! En la cabeza. ¿Y qué es lo primero que gritan los papás? No, es muy similar con lo de Dios. Los niños empiezan a tener inquietudes y empiezan a querer meter el dedito ahí en donde hay alambres con electricidad. No, caca, no. Y empiezan los niños a hacer reacciones como esta, empiezan a hacer así con su cabecita. ¿No? Y es lo primero que empiezan, ¿sí o no? Son de las primeras cosas que empiezan a ellos a aprender. Los niños son de Dios, pero entre tanto que desarrollan la naturaleza pecaminosa, pues siguen siendo de Dios. Pero ya que la desarrollan de una manera, a una edad, cuando ya el niño le gusta ver mujeres desnudas, a una edad cuando ya al niño le gusta decir malas palabras, a una edad cuando ya los niños cuando ya lo hacen con gozo, y la tuya, y todavía añádale que ahí está el papá diciéndole por un ladito: grítale, dile. Y no saben el error que están cometiendo en esto. Los niños, ¿qué pasa si un niño muere antes de desarrollar su naturaleza pecaminosa? ¿A dónde se va? Al cielo, directamente. Al cielo, eso es una garantía.
antes de que desarrolle su naturaleza pecaminosa, se va al cielo, antes de que desee. Y yo no le puedo decir qué edad, yo lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque hay niños de 5 o 6 años de edad que son bárbaros. Y todo tiene que ver el ambiente en el que se desarrollan. Y hay niños con tendencia a la adolescencia que pueden tener sus 12, 13, 14 años de edad y tienen inocencia. Les digo que yo conocí un niño que a la edad de 11, 12 años de edad, él creía que tan solo por darse un beso en los labios, un hombre y una mujer, ya con eso quedaba embarazada. Los chamacos de ahora ya no creen eso. Y todo tiene que ver el desarrollo. Si un niño muere antes de desarrollar la naturaleza pecaminosa, obvio, se va al cielo. Obvio que sí. Y tiene mucho que ver la responsabilidad de los padres, como lo desarrollamos. Vamos a ver un caso. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 15. Esta es la historia, les sintetizo. Un hombre llamado David era rey de Israel. Y él tenía toda la libertad, pues, y él tenía sus doncellas. Pero en una ocasión puso su mirada en una mujer casada. Y como era el rey y como tenía la autoridad y como todos los hombres andaban a la guerra y la mujer estaba sola y él tampoco fue a la guerra y se quedó, pues la mandó traer. La mandó traer y cometió el pecado de cometer adulterio con ella. ¿Y qué cree? La señora quedó embarazada. La señora se llamaba Betsabé. Quedó embarazada. Trataron de cubrir el niño, mandó traer al papá, al esposo genuino de la señora, lo mandó traer con la intención de que quedara en casa para echarle la culpa del bebé. No sucedieron las cosas y total que el niño nació. Nació el niño. Y el hombre, el esposo genuino, muere en la guerra. Y la mujer que queda embarazada, él se la lleva a su casa y la toma por esposa en un desorden. No era el orden de Dios. Pero el niño nace. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver en el verso 15, dice: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Se llamaba Urías el esposo, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Alguien pudiera decir, ¿qué culpa tenía el niño? Exactamente, el niño no tenía ninguna culpa. Pero ¿qué pasó? Dios disciplinó al papá del niño, al papá natural del niño, lo disciplinó en eso, por lo que hizo. Pero ¿es injusto Dios? No, ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita qué pasa. Y dice en el verso 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entre tanto pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, mire, ¿qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, aún viviendo, aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ponga atención el verso 23, por favor. Y dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y vea lo que dice al final: yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A dónde estaba el niño?
En el cielo, ¿qué dijo David? Yo puedo ir a donde Él está, pero Él no puede estar ya aquí donde está. Entonces yo debo esforzarme por hacer las cosas bien para que yo esté donde Él está. Ahora, estos son una cita de las citas bíblicas difíciles de entender, porque alguien pudiera decir, ¿qué culpa tendría el niño por el pecado del hombre? Ninguna. Pero ¿qué pasa? Dios nos llama muchas veces la atención en lo que nos duele. Dios nos llama muchas veces la atención o nos disciplina en lo que nos duele a veces para que nosotros hagamos las cosas como Él quiere. El niño estaba en los brazos de Dios, era un bebé. ¿Qué naturaleza de pecado tenía desarrollada? Ninguna. La tenía ahí en su corazoncito, sí, pero no la había desarrollado. Estaba en el Señor. Entonces Dios sabe lo que hace. Este fue un caso de disciplina de Dios hacia David con el bebé. El bebé no fue culpable, como yo lo explicaba. Mire, y aquí es donde entran situaciones bien difíciles. Póngame cuidado. Cuando Dios permite que un niño muera, muchas veces no entendemos, escuche esto, que Dios prefirió llevárselo antes que desarrollara una naturaleza pecaminosa. Y en el proceso el niño crece y muere en su naturaleza de pecado y desarrollando el pecado y sin Cristo y sin esperanza. ¿Y a dónde va? Y a veces no entendemos que cuando Dios les permite la muerte a los niños, Él los recoge y Él los tiene. Y es difícil de entender eso. En Isaías capítulo 57, abra su Biblia. Isaías capítulo 57, verso 1. ¿Estamos ahí? Isaías capítulo 57, verso 1 dice de la siguiente manera: perece el justo y no hay quien piense en ello. Escuche, y los piadosos mueren y no hay quien entienda por qué se murió. No hay quien entienda. ¿Pero qué es lo que no entiende? Dice al final del versículo 1: no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Y esto aplica tanto para los niños como para las personas adultas que son personas en Cristo, personas buenas, personas amables, y mueren. Y muchas veces decimos, ¿por qué tuvo que morir una persona tan buena? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando falleció mi suegra, y no porque haya fallecido, yo puedo hablar ahora que no, yo puedo decir que esa frase que se dice, las suegras ni de azúcar. Yo le puedo decir algo, mi suegra y un servidor teníamos una relación muy bonita. Y sí había a veces diferencias, pero nada que ver. Teníamos una relación muy bonita. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi suegra. Y sé que ella está en el cielo. Cuando ella murió, mucha gente decía, ¿por qué tuvo que morir si era tan buena? O porque era de buen aspecto, no aspecto, sino comportamiento, esa es la palabra adecuada. Y Dios le habló a mi esposa y le dijo, la quité de la aflicción. Mi hija sufría mucho, me la traje. Ya no quería verla sufrir, me la traje. De la misma manera podemos entender que un niño cuando muere, Dios lo quita de una aflicción, pero una aflicción futura. Una aflicción que a veces es difícil de entender. Este versículo en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, lo vamos a proyectar para entenderlo de una mejor manera. Isaías capítulo 57, versículo 1. Vamos a ver si lo podemos proyectar para leerlo. Dice, Isaías dijo, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Cuando un niño muere, Dios lo libra de los males venideros. Muchas veces Dios sabe que los niños en un futuro van a desarrollar. No muchas veces sabe, Dios sabe siempre.
pero muchas veces nos los deja para que nosotros los eduquemos y les demos una enseñanza. La pregunta es, ¿qué enseñanza les estamos dando? Pareciera que muchos de los padres ignoran que un día vamos a dar cuentas a Dios por lo que hacemos con nuestros hijos. Hay una cita bíblica muy difícil de entender, porque Dios da la ordenanza aún de matar a niños, aún a los bebés de pecho. ¿Usted ha leído esa parte? A ver, levante su mano. ¿Quién ha leído esa parte? Y mucha gente dice, esa es una de las citas bíblicas que no entiendo. ¿Qué no ama tanto Dios a los niños? Vamos a tratar de explicar a grandes rasgos esto. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dele para atrás de donde usted está y busque el primer libro de Samuel, capítulo 15. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Y me espera porque yo no he llegado. Verso 1. El título ahí dice: Saúl desobedece y es desechado. ¿Cuál fue la orden que desobedeció? Pues no mató, no terminó con todo lo que Dios le dijo. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Vamos a tratar de explicar a grandes rasgos. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey y sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche: yo castigaré lo que hizo Amalec. Amalec aquí se refiere a todo el pueblo de los amalecitas. Amalec era una población grande, pero aquí estamos con los que están estudiando hermenéutica. Toma el todo por la parte y la parte por el todo. Es una palabra que se llama sinécdoque para los que están estudiando. Dice aquí la escritura: yo castigaré lo que hizo Amalec, escuche, a Israel, a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y ahí hay unas letritas chiquitas abajo de unas citas bíblicas. Ahorita vamos a ir a una de ellas. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, este pueblo, los amalecitas, estaban en el camino y se interponen en el camino y no los dejan pasar y les hacen guerra y hacen un desastre. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hicieron. Pero por causa de eso que hicieron, Dios le da una orden al rey Saúl: ve y ataca. Y dice en el verso 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Escuche esto y lea con cuidado. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es una de las citas más difíciles de explicar, porque hay quienes dicen: ¿y el mandamiento no matarás? ¿Se contradice Dios? No se contradice. Lo que pasa que en ese mandamiento es solamente cuando Dios da la autoridad y en el orden en el que Dios lo va a dar. Por ejemplo, las guerras. Alguien puede decir: es que es un mandamiento, no matarás. Sí, pero está en una guerra y está, y solamente los que Dios le da la autoridad conforme a lo que... Es muy diferente el matar en ese aspecto al asesinar a sangre fría y sin nada. Esto es difícil de entender. Si a alguno le quedare duda, no lo voy a alcanzar a explicar porque me falta tiempo para explicar todo esto, pero al que le quede duda, yo estoy con toda la disposición de explicarle y sentarnos con la Biblia hasta que el Señor le dé entendimiento. ¿Cuál fue la razón por la que Dios quiso exterminar este pueblo, aún desde los más pequeños así? ¿Por qué? Este pueblo hirieron al pueblo de Israel en una guerra. Pareciera que Dios es muy cruel, pareciera que Dios es muy malo al hacer eso, pero en realidad los niños, al morir estos niños, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Dios los recogió, escúcheme bien lo que le voy a explicar. Los recogió antes que desarrollaran el hábito de vida y el tipo de asesino que eran las personas que estaban en donde ellos estaban creciendo, y los recoge. Y a los adultos les da juicio
en el dolor de sus hijos y en sus mismas vidas los extermina por lo que hicieron. Bueno, pues ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue tan grave lo que hicieron o qué? Abra su Biblia vamos a ver, ahí está Éxodo, pero vamos a irnos a la otra cita que es Deuteronomio 25:17. Esa es la otra que vamos a abrir. Para ahorrar tiempo, pudiéramos leer las dos, pero nos llevaría más tiempo. Deuteronomio 25 y en el verso 17. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Ahí dice también orden de exterminar a Amalek, los amalecitas, los mismos. Ahora vamos a leer con cuidado. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Escuche y lea con cuidado. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra en que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Desbarató la retaguardia. ¿Qué parte es la retaguardia? ¿Quién me dice? ¿Qué parte es la retaguardia de una fila? Digamos una fila, ¿y qué parte es la retaguardia? A ver, díganlo. La parte de atrás, esa es la retaguardia, la mera parte de atrás. Muy bien. Aquí en el verso 18 dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, dice, de todos los débiles que iban detrás. El pueblo de Israel sale de Egipto. Van avanzando a poseer la tierra prometida, pero van cansados. ¿Quiénes son los que se quedan atrás? Atrás se quedaron los ancianos, se quedaron los hombres heridos, se quedaron las mujeres. ¿Y quién creen que más iba atrás? Los niños iban atrás. El pueblo de los amalecitas no tuvieron misericordia y llegaron y mataron de una manera sin misericordia ancianos, mujeres, hombres heridos, débiles, y a los niños los mataron de una manera sin misericordia. Atacaron por la retaguardia. Dios le pareció un acto injusto, por supuesto, aquello. Y Dios miró que el pueblo actuó con las premeditaciones agravantes que hoy en día conocemos, ¿verdad? Que con alevosía y ventaja, con maldad, actuaron y mataron a todo eso. Llega el tiempo en que llega este hombre, Saúl, a ser rey de Israel y recibe la orden y le dice, yo quiero recoger a esos niños. Yo no quiero que esos niños crezcan en el modo de vida. Yo quiero recogerlos. ¿Cómo? Pues envíamelos. Ay, Señor. Sí, yo los voy a recoger. Y esto es bien difícil de entender. Porque no les estoy presentando a un Dios monstruo, no. Les estoy presentando a un Dios soberano, justo, amoroso, pero que también es fuego consumidor, que también hace justicia con rectitud. Y esas partes de Dios no muchas veces te la presentan en todas partes. En muchas de las partes te presentan, tú vive tu vida como te dé tu gana, tú instruye a tus hijos como te dé tu gana. Se les olvida que un día vamos a dar cuentas a Dios de la manera como instruimos a nuestros hijos. A veces no entendemos que Dios ejecuta juicios en los cuales nosotros no pudiéramos entender la manera. Esta es una de las citas bíblicas más difíciles porque lo dice así con esa claridad. Pero póngame atención. La Biblia habla de otros juicios que Dios ejecutó, donde no lo dice con tal claridad, pero que sin duda hubo niños en el juicio que Dios ejecutó. ¿Cuántos recuerdan el diluvio? Sin duda alguna, ahí había niños. ¿Cuántos recuerdan el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Sin duda alguna, ahí había niños. Pero ¿qué hace Dios cuando los niños mueren antes de desarrollar la naturaleza pecaminosa?
los recoge. Pero los niños que deja, ahí entras tú y ahí entro yo. Póngame atención. Los niños que deja con vida, ¿para qué crees que los deja? La cita bíblica con la que iniciamos fue: para que le enseñen mis estatutos, para que le enseñen mis decretos, para que los guíes, para que conozcan a caminar en el temor de Dios. ¿A quién le da esa responsabilidad? A los padres. Todos los padres que estamos aquí vamos a dar cuenta de cómo instruimos a nuestros niños. Todos. Y si de aquí para atrás tú le diste una instrucción a tus niños lejos del camino de Dios, fuera del camino de Dios, hoy Dios te hace un llamado para que reconsideres y tú mantengas una relación con Dios, amando al Señor tu Dios, andando en sus caminos, para que les enseñes. Ustedes habían de haber escuchado la manera como hablaba mi hija cuando tenía 4 años. Y no se los voy a repetir. ¿Y quién creen que le enseñaba a mi hija el vocabulario ese? ¿Quién creen que se lo enseñaba? Dígalo sin temor. El papá. Yo se lo enseñaba. Desde años atrás yo formaba parte de grupo de música y había un muchacho que era baterista del grupo en el que nosotros andábamos en aquel tiempo, que llegaba a mi casa y le tenía cierto a mi hija porque le hablaba y habían de verme a mí. Ja, ja, le tienen miedo tan chiquita a los 4 años. Pues cómo no, pues si la boca. Y pues ¿quién creen? Y yo me jactaba y me sentía orgulloso. Cuando Cristo me salva, mi hija tenía la edad de 7 años de edad. Ya venía habituada. Pero en una época muy manejable. Y empezamos nosotros a trabajar en el orden de Dios. Y no son perfectos mis hijos, no. Pero nos estamos esforzando para que caminen en el temor de Dios. ¿Y usted? Qué poquitos. Debemos nosotros de hacer conciencia que Dios nos presta a nuestros niños con el propósito para que nosotros los guiemos, los instruyamos en el camino de Dios, para que lo conozcan. Los niños que Dios nos presta es para eso. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo. Entre tanto que está a tu alcance. Llega una edad en que el niño llega a su mayoría de edad y bueno, a veces no entendemos. La Biblia dice, voy a dar algunas citas bíblicas, no las busque porque me va a faltar tiempo. La Biblia dice en primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 20 que Samuel, desde Dan hasta Berseba, desde un extremo hasta el otro del pueblo de Israel, era conocido que era fiel profeta de Jehová. Era un hombre íntegro, recto. Pero en el capítulo 8 del verso 1 del mismo libro, del verso 1 al verso 3, dice que sus hijos no quisieron seguir las enseñanzas de Samuel, su padre. Llega una edad en la que nuestros hijos deciden y ellos sabrán lo que hacen. Pero nosotros estaremos limpios delante de Dios en decirle: me esforcé, Padre, me esforcé en estorbarlos, me esforcé en decirles, me esforcé en hablarles, me esforcé en educarlos. Y no te resta más que orar y confiar en Dios para que vuelvan a los caminos del Señor. Hay situaciones muy difíciles que pasan en las vidas de muchos niños. A veces no entendemos por qué un niño o muchos niños nacen con ciertos síndromes. No entendemos por qué tuvo que nacer un niño con síndrome de Down o otros síndromes, que los niños crecen y tienen un tamaño de ser adulto, pero en su interior siguen siendo niños. No entendemos que tal vez ese niño, si hubiera nacido normalmente, hubiera tenido todo para el mundo, haberse perdido para haber desarrollado la naturaleza pecaminosa y haber muerto lejos de la misericordia de Dios. No entendemos. Mayormente en familias donde son familias cristianas, y mucha gente dice: yo no entiendo si mi mamá es cristiana, de antaño, mi papá, mis hermanos, pero nos nació un hermanito así y no entendemos.
En esta congregación hay una familia que vienen del estado de Sinaloa, Ajúa, los plebes. Ellos, al igual que todos ustedes, son muy queridos por nosotros. Yo en este caso me estoy refiriendo a mi hermano David. Mi hermano David, él viene de una familia de evangelio de la niñez. Pero al hermano tuvo el privilegio, yo no voy a decir desdicha, yo no voy a decir desgracia, no. Voy a decir, tuvo el privilegio de tener un hermano con un síndrome como ese. Él se llama Salomón y tiene ahorita una edad de adulto, ya tiene canas en la barba. Tiene en el bigote, tiene canoso en su bigote. Pero usted lo conoce y lo trata, y la mentalidad y las reacciones de Salomón son las mentalidades y las reacciones de un niño de 3, de 4, de 5 años de edad. Y su mamá así le dice: mi niño, mi bebé. Si así le decimos a nuestros grandototes que están bien buenos y sanos: mi niño, mi bebé, y sale el niño con barba y todo, y pues así le decimos. Ahora imagínense los papás que tienen hijos con esos síndromes. Ahora, muchas veces no nos explicamos el por qué Dios permite que nazcan esos niños con ciertos síndromes así. Esos niños con esos síndromes se desarrollan y crecen. En su interior siguen siendo niños. Y lo que aprenden y dicen de malas palabras, ¿a quién creen que le va a pedir cuentas Dios? A los papás, porque son los papás los que les enseñan. ¿Qué ambiente se desarrollan los niños? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son las palabras que escuchan? A mí me estaba llamando mucho la atención una niñita que estaba ahí parada, que hacía y con aquella habilidad y danzar. Digo, esta niñita, ella quiere desarrollarse y crecer en eso, eso le llena. Ella quiere danzar para Dios, para su Creador, para su Padre. Me llena eso, me llena de ver esa niñita hermosa. Y aquí hay un llamado para los padres: no descuiden lo que Dios ha puesto en estas criaturas. No descuiden lo que Dios les ha dado, porque desde chiquitos ellos alaban la gloria de Dios, pero que escuchan al momento que crecen, que oyen, que hablan al momento que se desarrollan. Nuestros niños es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Dios nos los ha prestado para que ellos alaben la gloria de Dios, para que ellos les sirvan a Dios. Y nosotros somos gran parte responsables de lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. A veces no entendemos los designios de Dios. A veces no entendemos por qué ciertos niños nacen, o por qué ciertos niños ni siquiera nacen, o a corta edad mueren. No entendemos. Está la maldad del mundo, está avanzando. Los niños están siendo involucrados cada vez más en este tipo de vida. Hubo un hombre llamado Jesucristo que vino a dejar la salvación establecida. Él ama a los niños. Él reprendió a aquellos que quisieron impedir que los niños se acercaran a Él. Y les dijo: no se los impidáis, dejad que los niños vengan a mí. No les impidan. ¿Sabe cómo les impiden las generaciones de estos tiempos a los niños que se acerquen a Jesús? Con las conductas, con las maneras de hablar. Hay niños que quieren venir a la iglesia. Aquí hay una niña chiquita que es nieta de nuestros hermanos Manuel y hermana Mónica, que ella se goza desde que entra. Se goza y trae su pandero y alaba a Dios, y se goza y viene y nos saluda y dice: yo quiero ir a la casa de con mi Dios, porque así hay un canto que se llama, que nosotros cantamos: con mi Dios. Y vamos a ir con mi Dios. Tata, este domingo sí vamos a ir con mi Dios. Yo quiero ir con mi Dios. Y ella quiere estar con su Dios, pero a veces estorbamos. Y así como Jesús reprendió a aquellos discípulos cuando les dijo: no se los impidáis. ¿Por qué se los impiden? De los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venid a mí. ¿Cómo es que nosotros le impedimos entonces a nuestros niños? Les impedimos con nuestra manera de conducir. Ellos se quieren acercar a Dios. Ellos son sanos. Ellos nacen sanos.
nacen sin desarrollar el pecado, nacen sin desarrollar la naturaleza pecaminosa, pero empiezan a escuchar, luego el corrido que le pones, y luego ya el niño chiquitito. Por ahí miré una foto que un niño con pañal y literalmente le pusieron una pistola, pero no era una pistola de juguete, era una pistola de verdad. Se la pusieron entre el pañal y se le baja el pañalito por el peso, pues es mucho metal, mucho peso. Y le toman fotos y las suben a las redes sociales con aquel orgullo y presunción de que el niño, a su corta edad, apenas caminando en pañal, con una pistola de verdad, ¿hacia dónde lo están encaminando? ¿Hacia dónde lo están entregando? ¿Hacia dónde lo están empujando? Eso es tremendo. Parece que no hay conciencia de que el mundo está en decadencia. Nuestros niños son de Dios. Dios los ama y Él sabe lo que hace con nuestros niños. Y debemos de tener el debido cuidado. Son angelitos hermosos que Dios nos ha prestado. Él tienen su alma pura. Y nosotros debemos de instruirlos, de guiarlos en el caminar. Sigamos apoyando a nuestros niños. Aquí la conciencia que vamos a hacer en este momento es, ¿qué hacemos? Ahora, entre tanto que crece, pues ya cada quien. Vamos a finalizar con una cita bíblica porque no queremos hacer muy largo el mensaje, puesto que ya hubo una pequeña predicación. ¿Cuántos quieren que Dios siga usando a Davidcito en la predicación? Y que se desarrolle y que predique como su pastor de 1 hora 20. No, hermano, no lo pervierta, hermano. Déjelo así como está bien. 5 o 10 minutos está bien. No, yo sí quisiera que se desarrollen más en la predicación de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Verso 1. Gloria a Dios. ¿Me esperan? Porque yo no he llegado. Ustedes son bien rápidos, hermanos. Ezequiel capítulo 18, en el verso 1, dice de la siguiente manera, vamos a leer y póngame mucha atención, porque usted pudiera pensar, entonces los juicios que Dios ejecutó en los niños fue porque los papás pecaron. No. Entiéndame bien eso que le voy a explicar. No. Dios se llevó a los niños antes que desarrollaran la naturaleza. Antes que desarrollaran la naturaleza de pecado. ¿Y por qué a otros los deja? ¿Por qué no se los lleva a todos? ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado la capacidad a los padres para que los guíen y los lleven al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, un día vamos a estar parados frente a nuestro Señor Jesucristo y nos va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Porque en el Salmo 127, del verso 1 al verso 3, dice que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de gran estima el fruto del vientre. Es herencia de Dios. No es de nosotros, es de Él. ¿Qué haría alguien que te confía una herencia y tú la malgastas? Pero cuando haces buen uso de la herencia, el que muere estará orgulloso. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con la herencia que Dios confió en tus manos? Eso dice el Salmo 127, del verso 1 al verso 3. Es herencia de Jehová. ¿Cuántos tienen herencia de Dios? ¿Cuántos esperan herencia de Dios? Allá yo veo un matrimonio de nuestros amados hermanos Jorge, Clarisa, que Dios les va a dar herencia conforme lo que Él lo tenga planeado. Por ahí veo herencia de Dios. Ahora ya anda Iker, de las ovejitas más pequeñitas. Allá está, de las ovejitas más pequeñitas de Casa de Oración. Ahí tienen los brazos el hermano Eric, la herencia de Dios. Ahí tiene la herencia de Jehová. Y hoy estamos celebrando el día de la herencia de Jehová. ¿Me está entendiendo? Estamos celebrando el día de la herencia de Jehová. Estamos celebrando el día de ¿qué? Los niños.
los niños. Ezequiel capítulo 18, verso 1, leemos, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dicho de otra manera, comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Se les durmieron los dientes o se les murieron, como algunos dicen. Ay, se me murieron los dientes de tanto limón que comí. Ay, se me durmieron. Los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No, fíjense que no. Hay un refrán en Israel que se decía en aquellos tiempos, había un refrán que se decía: es que el papá se condujo de tal manera y pues le vino la consecuencia al hijo. En cierta manera vienen las consecuencias porque el hijo desarrolla, pero no quiere decir que ya por ley, ¿por qué? Yo no quiere decir que por ley haya padres que son tan crueles que por ley ya ninguno de sus hijos va a tener salvación. No quiere decir eso, porque yo conozco familias que están totalmente alejados de Dios y sus hijos caminan en los caminos de Cristo. Vamos a leer en el verso 3, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ya no. Cada quien es responsable de sus actos. Porque el niño puede tener amiguitos que lo están invitando a la iglesia y el niño quiere. Pero a veces el papá dice: no, qué tanta iglesia ni qué nada. No, nos vamos a ir para acá y nos vamos a ir para allá y vamos a hacer esto, y los alejan. Entonces cada quien va a ser responsable. Por eso dice en el verso 4: he aquí todas las almas son mías. Aquí está haciendo una comparación. Esto es como las figuras de comparación de las figuras retóricas que estamos estudiando nosotros en hermenéutica. Aquí todas las almas son mías, no se refiere a que el alma interna de la persona. Aquí se refiere a las vidas del ser humano. Todas las vidas de los seres humanos son mías. ¿A qué se refiere? Yo les di vida a todos, a eso se refiere. Yo les di vida a todos, a eso es lo que se refiere aquí. Todas las almas son mías, dicen. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice, esa morirá. Y aquí está dando la expresión: el que muera en pecado morirá, pero morirá eternamente, en un castigo, en un juicio eterno. El que no quiera el camino de Dios. Y dice en el 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos. Aquí se refiere porque en aquellos tiempos había lugares en los montes donde había idolatría, donde abominaban el nombre de Jehová y se inclinaban hacia otros lugares. Es que no hiciere nada de eso, dice, que no alzare sus ojos hacia los ídolos. Estoy leyendo en el verso 6, de la casa de Israel. Escuche: ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, porque es un mandamiento, por higiene, por mandato, no se llegue a la mujer menstruosa. Ni oprimiere a ninguno, que al deudor volviere su prenda. Oye, te presté un cilindro de gas. Sí, pero pues ya no. Oye, te presté 500 pesos. Sí, pero ahí muere, ¿no? Oye, te presté una herramienta y no la volví a ver. Oye, sí, pero no te preocupes. Pero si regresamos lo que no es tuyo, si no violamos la mujer del prójimo, si no hacemos, siga leyendo, estoy leyendo en el verso 7. Que no cometiere robo, que no diere de su pan, que diere de su pan al hambriento, que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare a usura. ¿A qué se refiere esto? Entre el pueblo de Dios no se permite. Oye, ocupo 500 pesos, ¿me los puedes prestar? Te los presto, pero me regresas 800. ¿Te parece? No, es que es el negocio mío, es que tú sabes, es que yo así me manejo. Te presto 500, pero me regresas 800. Es más, mira, voy a usar misericordia contigo. Te presto 500, pero me regresas 750. Y ya el otro dice: ni modo, los ocupo, préstamelos.
Entre el pueblo de Dios no se permite eso. No está permitido eso. Si tú puedes ayudar, bendícelo. Si es prestado, está bien. Mira, te los presto, pero cuando te los paga, recibe lo que le prestaste. No andes haciendo negocio con la necesidad de tu hermano en Cristo. O si lo dan, pues mayor bendición se lleva. Pero eso es de cada quien. Bien, eso se refiere a no prestar a usura. Dice, estoy leyendo en el 8. Que de la maldad retrajere su mano, no haga lo malo, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Escuche el 9. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Anda en los mandamientos de Dios y su vida lo demuestra. Pero ¿qué pasa? Dice en el verso 10. Mas si este engendrare hijo ladrón. ¿Qué quiere decir? El hijo no quiso caminar en los caminos de su papá y su papá era justo. Pero su hijo no quiere. Infinidad de casos hay en las vidas de los hermanos cristianos que los hermanos quieren del Señor, caminan en los caminos de Dios, pero sus hijos no quieren. Aquí hay personas, aquí hay familias que son fieles servidores de Cristo y tienen algunos de los miembros de sus hijos que no quieren. Quizás algunos sean ladrones, quizás algunos no quieren. Y a veces uno dice, Señor, es mi culpa. Y la Biblia te dice aquí, no. Escúchame bien, papá, escúchame bien, mamá. No es tu culpa. Si tú estás haciendo las cosas bien, no es tu culpa. Retomo el 10. Mas si engendrares hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, aquí se refiere a las que menciona de su papá, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, comiere robos, no devolviere la prenda. Le prestan prenda o dinero y no regresa. O alzare sus ojos a los ídolos, adora cualquier otro nombre que no sea el nombre de Jehová de los ejércitos, e hiciere abominación, prestaria interés. A mí no me importa esos estatutos que Dios dice. Yo te presté 500, me regresas 800. Si te gusta bien y si no, te vas por donde entraste. Ok. Prestar interés, estoy leyendo el 13. A interés y tomare usura. Vivirá este, a este se refiere, vivirá este se refiere, ¿cuál será su vida eterna? Y dice, no vivirá, dice. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Si el padre hizo todas las cosas que dice anteriormente y vivió en los estatutos de Dios, y su hijo, su niño, no quiso porque llegó un momento en la edad en que creció y decidió hacer lo que le vino en gana mejor, la escritura dice, su sangre va a ser sobre la del hijo, no sobre la del papá. Pero si el papá no le dijo nada, entonces Dios va a demandar también al papá y a la mamá. Amén, papás. Así que, ¿qué estamos haciendo con la herencia que Jehová te dio? Un día va a pedir cuentas de la herencia. Y aquel señor vino, dice, a arreglar cuentas con sus siervos. Y aquel que le dio ciertos talentos llegó y le dijo, me diste 5, se multiplicaron, aquí están 10. Señor, me diste 10, se multiplicaron, aquí están 20. Señor, tuve miedo, no quise hacer nada, lo enterré. Siervo malvado, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabe que un día va a venir a arreglar cuentas el Señor? ¿Y qué estamos haciendo con la herencia? Ahora, vamos a leer el verso 14. Dice, pero si este engendrare, dice, hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo. Aquí está hablando de la contraparte. Estamos hablando de un papá que no quiso hacer las cosas bien. Y estamos viendo al hijo. Y vio que todo lo que su papá, dice el 14, pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados en que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no caminó en los pecados de su padre, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo,
apartare su mano apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. A eso se refiere. No le gusta. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. Aquí lo dice. Con esto entonces yo les explico lo que les inicié enseñando de lo que pasó con los niños. No fueron por la maldad de su padre. A sus padres Dios les ejecutó. ¿Qué hizo Dios? Los recogió antes que desarrollaran la maldad de su padre. Y dicen, de cierto vivirá. 18. Su padre por cuanto hizo agravio, aquí está, su padre por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevar el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y recalca el 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí. Pero resulta que Dios nos presta a nuestros niños para que nosotros los induzcamos en el camino de la verdad, para que conozcan a Jesucristo, para que les enseñes. ¿Cuántos de nuestros niños? Yo conozco de muchas familias que sus niños se sabían citas bíblicas, pasaban al frente y decían citas bíblicas de niños, servían acá de niños y ahora ya no están en los caminos de Dios. A los papás de esos niños yo les doy un consejo: sigan confiando en Dios, sigan orando por ellos, sigan dando el ejemplo ustedes, confíen, oren. Dios puede hacer el milagro de hacerlos volver. Dios puede hacerlo. Pero si ellos tomaran la decisión de no aceptar a Cristo, de no caminar en los caminos de Dios, entonces ustedes quedan limpios delante de Dios, porque con todo su amor y su corazón, ustedes hicieron todo por sus niños desde chiquitos, y aun cuando fueran grandes, ustedes estuvieron hablándoles constantemente del amor de Dios. Pero entre tanto que los niños están pequeñitos, y nosotros podemos instruirles, hablarles del amor de Cristo, hablarles de la palabra de Dios, no se los impidáis. Porque alguien pueda decir, yo no le impido que vaya a la iglesia, yo no le impido que aprenda, yo no le impido. Y a veces le impedimos con las enseñanzas que reciben en casa. Pégale a tu mamá. Hace poquito estaba yo enfrente de una familia y tenían un niño en brazos y el papá diciéndole así en secreto al niño, dale una cachetada, dale. Y el niño le hacía con la manita, ¿sí? Sí. Y el papá le hacía, pero recio, dale. Y ahí está el niño, ¿por qué me pegas? Más tarde no lo van a poder a ese niño. No lo van a poder. Y van a ver cómo agrede a los papás. ¿De dónde lo aprendió? Pero aquel que se le enseña a orar. Nosotros damos muchas gracias a Dios por los sobrinitos. ¿Aquí andan? Están abajo. Nuestros sobrinitos acaban de llegar. Y venían bien broncos. Broncos de allá de un pueblito de Navojoa. Broncos. Mi sobrinita 5 años y mi sobrinito 4 acaba de cumplir. Ya oran por los alimentos. Ya van a la casa y les ponemos ahí una que otra película infantil de la Biblia o cosas. Se les sale todavía un que otro sapito, una que otra culebrita y a veces hasta una que otra anaconda. Se les sale. Y mira, hijo, ven, siéntate. Tú eres un niño de Dios. Y voltean y se me quedan viendo. ¿Sí? Sí, hijo, tú eres un niño de Dios. Mira, Dios te ama mucho. De verdad, sí. Pero esa palabra que dijiste, a Dios no le gusta. Porque a Él le agrada que de tu boquita salgan palabras bonitas. No debes de decir, pero es que mi papá, pero es que mi mamá. Bueno,
que ellos las digan si quieren, tú no. Y ayer andaban jugando y por ahí por fuerita de la ventana, uno de ellos, ¡paz!, que se le salió un anacondazo. Y mi esposa se asomó y me dijo, ¿quién fue? Uy, yo no fui, dijo, fue aquel. Y empezaron a decir, ese problema es viejo, viene desde el Edén. Yo no fui la mujer que me diste, la mujer, tú fuiste, no, yo, la serpiente. Ese problema es viejo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir llevándolos. Yo le digo a mi esposa, hay un propósito grande, le digo, que ahora mis sobrinos se hayan venido a vivir y que ahora vivan justo a la casa de al lado de con nosotros. Hay un propósito de parte de Dios. Y poco a poquito les enseñamos a que vayan conociendo a Dios. Es que así están enseñados, pero vamos a ir enseñándoles. ¿Cuánto dan gracias a Dios por sus niños? ¿Sí? Y yo quiero hacer algo especial en este momento. Vamos a terminar, pero yo quiero que pasen todos los niños, si se pueden mandarme a traer a los niños de abajo, porque vamos a orar por ellos. Pero también quiero orar por los papás, para que Dios nos dé gracia y sabiduría y entendimiento para hacer lo que a Él le place. Y si hemos hecho las cosas mal hasta ahorita, pedir perdón a Dios.